Ustedes saben que el Polo aspira a ser el partido de los trabajadores y en ese sentido de los sindicatos, de los sindicalistas, de la gente que lucha. Pero además es una lista compuesta por distinguidos intelectuales, profesores universitarios, personas vinculadas al mundo de la cultura, profesionales de profesiones liberales. Eso allí también pues marca una diferenciación particular. Empresarios también hacen parte de esta lista y mandan un mensaje que a mi juicio es clave que el Polo mantenga siempre presente, y es que en el proyecto nuestro de salvación de Colombia hay un espacio importante para el empresariado que quiera contribuir con el logro de la independencia y de la soberanía y del salir del atraso y de la miseria a la que está nuestra querida Colombia sometida. Polistas también de distintos tipos, bueno, en general una lista supremamente diversa y en ese sentido con grandes posibilidades en las elecciones del 19. Están allí también en esta lista, y quiero resaltar pues a dos nomás de todos quienes están con nombre propio. De una parte, María Antonieta Cano, a quien ya hemos oído y casi todos nosotros conocemos de hace días. Hacerle además a María Antonieta el reconocimiento que, insisto, ya se conoce, ¿no? María Antonieta es una persona que se vinculó a estas luchas, pues de manera absolutamente voluntaria, por supuesto, pero se vinculó desde muy joven con un grupo de jóvenes manizaleños que marcaron un momento muy interesante en nuestra historia en esa ciudad. María Antonieta es además una persona de una gran inteligencia, reconocida pues en sus años universitarios y reconocida también por quienes la conocen. Es una luchadora. Quienes la han tenido a su lado, luchando de su lado, lo saben, y quienes la han tenido como contradictora también lo saben. Es una luchadora con quien vale la pena compartir. Pero María Antonieta además tiene una virtud sin la cual las anteriores, a mi juicio, no funcionan como deberían funcionar, porque hay mucha gente inteligente en el mundo y hay mucha gente en el mundo que es luchadora. Pero María Antonieta tiene una cosa que la diferencia y que la hace una dignísima vocera del Polo Democrático Alternativo, es que la posición de clase, la posición de María Antonieta en lo que tiene que ver con a qué le dedica su vida, qué quiere hacer con su vida, al servicio de quién está, la tiene definida desde esos días que ella misma contaba que tomó la decisión de vincularse a estas luchas. Esto, a mi juicio, resulta clave. Al Polo hay que imprimirle esa idea con toda precisión. Este no es cualquier partido. Este es un partido diferente, un partido que tiene propósitos diferentes. Un partido que no se distingue por los otros solamente por el color de la bandera, porque no faltan los polistas que creen que ser del Polo es hacer lo mismo que hacen otros, pero con camiseta amarilla. No, este es un partido diferente, con propósitos diferentes, que son los mismos propósitos a los que María Antonieta le ha dedicado toda su vida. En este sentido, estoy seguro que esta lista va a obtener una votación sobresaliente en Bogotá, y estoy seguro también, mi querida María Antonieta, que usted cada vez va a dejar más huella en la capital de la República y que con el paso de los años va a terminar convertida en una de esas líderes que Colombia necesita para salir adelante. Saludo también con nombre propio a Luis Alejandro Pedraza. Luis Alejandro, para mí es un orgullo que estemos juntos en la lista que yo encabezo a nivel nacional. Luis Alejandro es nada menos que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT. Con eso también mandamos un mensaje claro. Este es un partido súper abierto, ya lo mencioné, es un partido que tiene sus puertas abiertas para el empresariado y para todos los sectores políticos, pero es un partido que tiene un énfasis puesto en la lucha de los trabajadores, en la lucha del proletariado, en la lucha de los más pobres, de los más débiles, de las clases medias bajas, de los indígenas, de los campesinos. Y en ese sentido, digamos que la presencia de Luis Alejandro aquí, del presidente de la CUT, sin duda la central obrera más importante de Colombia, manda un mensaje en la dirección correcta. Saludar también a mi amigo de tantos años y de tantas luchas, Aurelio Suárez Montoya, sin el cual no tendríamos lo que tenemos hoy aquí. Y
un saludo especial y cariñoso a Carolina Sanín y Angélica Prada, quienes acabamos de oír aquí en una excelente intervención, porque hacen parte de la tendencia dentro del Polo. Ustedes saben que el Polo es un partido de tendencia y eso no nos debe ni avergonzar, ni incomodar, ni nada, esa es la vida. Hacen parte de la tendencia de Rodolfo Arango, una persona que yo quiero y estimo y respeto mucho, muy cercano a Carlos Gaviria, con quien ustedes saben yo tengo inmensas coincidencias. Pero además con ellas y estando ellas aquí mandamos un mensaje que es clave. Esta batalla que estamos librando porque el Polo no pierda el rumbo, no la libramos solo los de la tendencia que yo, digamos, soy su cara más visible, sino que hay otros sectores dentro del Polo que nos unificamos en la idea de este Polo del que estamos hablando. Podrá haber matices, énfasis, puntos de vista, eso no nos debe impresionar, eso es parte de la vida. No existen organizaciones de clones, ¿no? Como tuercas, todo el mundo como una tuerca, eso no sucede. Donde haya más de un ser humano siempre habrá, por muchas que sean las coincidencias, énfasis, matices, etc. Y entonces es bien importante la presencia aquí de Carolina y Angélica, porque mandamos ese mensaje. O sea, necesitamos un Polo unido y un Polo diverso. Y un Polo unido sí, pero que funcione con la idea de Carlos Gaviria, que marcó tan empezando la construcción del Polo, sin sectarismos, para que podamos unirnos, pero sin ambigüedades. Sin ambigüedades. Este no es cualquier partido. Coincide este evento con un día de gran importancia, que es pues el Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora, las mujeres todas podemos decir. Y entonces no quisiera entrar a los temas del Polo sin hacer un par de menciones sobre esta fecha cuya importancia pues es evidente, ¿no? Cualquier persona, por despistada que sea, si tiene una actitud de buena fe y un conocimiento mínimo del mundo, tendrá que reconocer que sin las mujeres no habría nada. Esto parece una perogrullada, una bobería, ¿no? No habría nada, no existiría ni la especie, para que no digamos todos los descomunales aportes de todos los tipos que las mujeres desde siempre le han brindado al progreso de la humanidad. Sin las mujeres no seríamos nada, no habría nada. Me gusta repetir una frase que leí hace mucho tiempo, pero creo que resume bien, ¿no? Las mujeres sostienen la mitad del cielo. No habría nada sin las mujeres. Y sin embargo, eso que es tan evidente no se refleja en la vida de la humanidad. Llevamos milenios, no desde la propia existencia de los seres humanos, y eso nos llena de esperanzas, pero sí desde tiempos muy remotos, llevamos viviendo en un mundo donde el maltrato a las mujeres ha sido casi que sistemático, de todos los tipos, de todas las formas, hasta las más espeluznantes, hasta las más disimuladas, ¿sí? Hasta las más aparentemente cariñosas y amables con ellas. Son milenios de maltratos. A estas alturas, ya en el siglo XXI, de entrada, cuando mejor les va, por decirlo así, a las mujeres, que logran liberarse un poco de la esclavitud hogareña y salir a la vida, y salir a la calle, y salir al trabajo, y salir a ganarse un espacio en el mundo, lleno de todos los respetos. Sin embargo, en ese momento también las mantiene presas esa doble explotación, esa doble opresión que señalamos de los esfuerzos de afuera, del hogar, más los esfuerzos de adentro, que siguen siendo inmensos y que además tienen la desgracia de ser invisibles, ¿no? Nadie los valora, nadie los reconoce, están allí como una especie de esclavitud que las golpea de tantas maneras. Pero además también sufren por las formas más brutales de violencia, ¿no? de violencia no moral, ni teórica, ni formal, sino de violencia, literalmente violencia. Por el simple hecho de ser mujeres, hay quienes consideran que pueden ser asesinadas de una u otra manera o torturadas de una u otra manera. Y cuando llegan los momentos de las crisis económicas, como el que se está viniendo sobre Colombia, entonces la crisis se traslada sobre los pobres, sobre las gentes sencillas, pero se traslada en especial sobre las mujeres, porque hay ciertos problemas y preocupaciones que esta sociedad le ha asignado de forma, digamos, particular a las mujeres.
Este es, digamos, como una especie de bosquejo simple de cosas que son hechos y que están allí y que nadie puede negar. Es más, las fuerzas reaccionarias han venido en cierto sentido apropiándose de estas realidades que ya nadie puede ocultar, ¿sí? Pero por supuesto sin asumir la coherencia que apunte a que esos problemas se resuelvan realmente. Ahora, pero al punto al que quería llegar es a este. Esto es un hecho, repito, es indiscutible. Pero si uno mira bien las cosas de la historia de la humanidad y de estos últimos años, incluso en los que se supone somos más civilizados, lo cierto es que no es tan sorprendente que esto le pase a las mujeres. No es tan sorprendente que esto le pase a las mujeres, porque es que el mundo está estructurado así desde hace mucho rato. No son solo las mujeres las que sufren en estas sociedades. Los negros sufren por ser negros, o los de cualquier color que no sea el color predominante, sufren una particularidad, agresión de la sociedad, porque son de ese otro color. Los niños, en estas sociedades es bien duro ser niño. Los ancianos, ¿qué me dice? Maltratados de tantas maneras, incluso de las maneras más amables, porque con la amabilidad a veces también se maltrata. ¿Qué tal la idea de que solo puedo ser yo feliz, mi familia y yo, porque cuando se pone o nos ponemos muy generosos, incluimos en la felicidad a la familia, pero esa felicidad solo es posible sobre la base del maltrato y el aplastamiento del otro, y negarle al otro hasta los más elementales derechos y la más elemental posibilidad realmente de ser felices? Y unas clases aplastan a otras clases, como si nada, como si nada. Ese es el mundo en el que está dándose todo este horror contra las mujeres. ¿Y qué tal el caso de los países? Unas naciones con sus jefes que se otorgan el derecho de aplastar literalmente, borrar del mapa a otras naciones. ¿Por qué? Porque son otras naciones, están localizados en un pedazo distinto de la geografía. Hablan otro idioma, tienen tradiciones culturales y económicas distintas y sin embargo, pues está reconocido como una especie de derecho que eso se puede aplastar porque mi nación o la nación en la que yo supuestamente actúo, ¿sí?, tiene determinadas necesidades. En ese sentido, entonces, fíjense, compañeros y compañeras, que no es tan sorprendente lo que le pasa a las mujeres. Lo que no les quita gravedad, por supuesto, no me vayan a entender mal. O sea, lo que les sucede a las mujeres es realmente espantoso y todos debemos luchar y hacer esfuerzos por cambiar las cosas y sobre todo por cambiarnos culturalmente, que puede ser la parte más compleja de todo esto. Es evidente, son evidentes los avances de los derechos de las mujeres en relación con la ley, con la Constitución y con la ley, pero no son tan evidentes los avances en los patrones culturales y en las maneras de ser y de actuar, incluidos quienes somos capaces de echar una carreta como esta, porque nos cuesta trabajo actuar con la coherencia que se debería actuar, porque la fuerza de la costumbre son cosas bien difíciles de manejar. Todo esto para concluir una cosa: hay que luchar en defensa de las mujeres, hay que luchar en defensa de todo este fenómeno cultural y económico y político que maltrata y aplasta a las mujeres, pero hay que luchar sobre todo por cambiar a Colombia y al mundo, no solo a la Colombia y al mundo de las mujeres, sino a la Colombia y al mundo de todos los seres humanos. Yo no soy de los que crea que va a ser posible que resolvamos de verdad el problema de la mujer aislada de la solución de los demás problemas. Hay unos vínculos indisolubles que están allí. Y esto todo lo digo es para concluir es una sola cosa: las elecciones del Polo Democrático Alternativo del 19 de abril. Allí también, en esas elecciones, aun cuando pareciera que no, está inmerso este debate de qué pasa con la condición de las minorías o de los sectores segregados o perseguidos o maltratados de tantas maneras. Esta batalla del 19 la debemos librar también, digamos, en defensa de una concepción democrática del papel de la mujer en una sociedad como la colombiana. Entrando ya más en materia, en el tema del Congreso del Polo Democrático Alternativo, que vamos a realizar, ustedes saben, en el mes de mayo, pero cuyo momento en buena medida determinante es el 19 de abril, porque es el día de las elecciones. Ese día es el día realmente de las definiciones. ¿Qué va a pasar allí? Antes de mirar un poco las cosas del polo, quiero mirar en dónde es que estamos, cuál es la cancha del juego en la que estamos.
¿Y cuáles son las controversias que se están presentando dentro del polo? Y tampoco nos espantemos porque haya controversias dentro del polo. Es de la naturaleza de las organizaciones, de los seres humanos, que haya controversias. Donde hay dos seres humanos, aparecen las diferencias. Incluso a ratos, cuando aparece uno, yo a ratos me miro en el espejo y digo, bueno, ¿y ese tipo quién será ahora? Sí. Entonces, imaginémonos si hay 2, 100, 500, 1000, pues es natural que haya controversias. Ese no es el problema. Es más, esa es la vida de las organizaciones. Organizaciones políticas, religiosas, en las orquestas, en los equipos de fútbol, en las empresas, en todas partes. Aquí lo que se trata es de detectar cuáles son las contradicciones, quiénes tienen las razones, cómo tramitar esas diferencias de la mejor manera, de la manera más civilizada, digamos, pero entrándole al juego de las contradicciones. Las contradicciones del polo, como es obvio, están enmarcadas en las contradicciones que vive la sociedad colombiana. Y tienen que ver, como es obvio y de manera determinante, con quién está gobernando a Colombia, con qué políticas y qué tienen que ver esos gobiernos o esas políticas en relación con nuestro pensamiento, con lo que nosotros creemos que debería suceder en Colombia. En este momento, y ya desde hace 4 años, el presidente de los colombianos se llama Santos Calderón Juan Manuel, cuya cédula de ciudadanía es conocida, está en muchas fotografías. Nadie puede tener la menor duda de que Santos Calderón Juan Manuel es el jefe del Estado colombiano, y eso lo hace el jefe de las fuerzas retardatarias de Colombia. O sea, lo que se disputa aquí en buena medida cada 4 años es quién entre los diferentes sectores del establecimiento va a llegar a la dirección del Estado. No tanto porque tengan diferencias profundas entre unas y otras, sino porque al final, en buena medida, lo que dirimen es quién firma los cheques. Y en ese sentido, Santos, a mi juicio, es básicamente igual a los otros presidentes que ha habido en Colombia. Para dar nombres, digamos, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Básicamente las mismas políticas que hoy podríamos decir todas las fórmulas del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Bueno, ahora nos sacaron un curalo todo nuevo, no usan a lo todo nuevo que se llama la OCDE, lo tenían como en la manga y entonces ante el descrédito de los otros, entonces nos sacan a este. Todo eso es sabido como es. Privatizaciones, libre comercio, quiebra del agro, quiebra de la industria, concentración de la riqueza, desnacionalización de la economía, corrupción a la lata, etcétera, etcétera, etcétera. Allí yo diría que Santos no se diferencia de nadie en el país. Santos tiene 2 diferencias, una más evidente o más determinante en política que la otra, cuando la segunda, como vamos a ver, le ayuda en la manipulación. ¿Cuál es la diferencia que hoy quiero resaltar? Porque al final también son seres humanos, y los seres humanos, como ya dijimos, no son como tuercas todas idénticas, sino que existen matices, aspectos, énfasis y cosas. ¿Cuál diría yo que puede ser un hecho notorio que diferencia a Santos de estos últimos presidentes? Es la actitud tan sistemática, tan determinada, tan insistente en presentarse como lo que no es, en engañar por lo menos a una parte de los colombianos. Santos es un tira la piedra y esconde la mano, es un histrión, más hábil que los otros también lo son, pero este es más sistemático, y más sistemático en una dirección precisa que ahora voy a mencionar. Morrongos les dicen en el Quindío, morrongos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con Santos? Es que el centro de la dirección de Santos en su política de engaño, porque todos lo han tenido, Santos se ha propuesto engañar a los sectores de la izquierda democrática colombiana, o a los sectores progresivos, o alternativos, o como lo queramos llamar. Ese es, digamos, el punto hacia el cual Santos dirige todas las miradas con la idea de engañarnos. Veamos algunos ejemplos. Entonces, ¿se acuerdan de la escandolita que nos montaron cuando la ley de restitución de tierras, no? Y nos trajeron a don Kofi Annan. ¿Alguien volvió a oír hablar de eso? Creo que van 1000 restituciones, de 160.000 que prometieron para el primer gobierno.
Y quedó en la promesa otras 200.000 en estos próximos 4 años, y no llevan 1.000. Y no volvieron a hablar de eso. Pero en su momento a mí eso me lo dieron como una prueba de que teníamos un hombre del establecimiento colombiano diferente a los otros. El estadio de Barranquilla lo llenaron bajo la consigna de campesinos, lo llenaron bajo la consigna del presidente de los campesinos. Corrió tinta harta en Colombia hablando de una revolución agraria por cuenta del señor Juan Manuel Santos. Ustedes también deben recordar la frase aquella de Santos en la que dijo que iba a terminar siendo un traidor de su clase. Un traidor de su clase. Ahora, tiene hasta razón en manipular con eso, porque su tradición y su pasado es espantoso. Representa lo más reaccionario históricamente en este país. Después, cuando llegó la reforma tributaria, esa que diseñaron para bajarle los impuestos a los monopolios y a las transnacionales y subírselos a la clase media, Santos tuvo el descaro de decir que los ricos iban a chillar con esa reforma tributaria. Si no se atraviesa el polo a explicar lo que explicamos, el país se hubiera comido ese cuento. Porque en su falacia, Santos fue capaz de decir que es que los ricos de Colombia eran los de la clase media. Estos son hechos de la historia patria, nacional. Ciertos personajes que ha puesto en sus gobiernos, particularmente hoy uno de sus ministros, ¿qué otro propósito distinto del de engañar tiene la presencia de ese personaje en el gabinete? Claro, lo ponen porque fue una cosa, pero por sobre todo lo ponen porque ya no es esa cosa, eso que fue. Es absolutamente sistemático el trabajo de Santos en este sentido. La cosa incluso llegó al punto en que la revista Semana, 1 o 2 semanas después de las elecciones presidenciales, escribió un artículo sobre el análisis político. Semana es de un amigazo de Santos, ¿no? Íntimo de Santos, otro jefe de la derecha colombiana, porque esa es una revista de la derecha colombiana. Y fue capaz de poner en esa revista que Santos se había convertido, dados los hechos de las elecciones de junio, se había convertido en el jefe de la nueva izquierda colombiana. Ahí están letras de molde, jefe de la nueva izquierda colombiana, de todos nosotros. Lo dijo. Y no crean que ha estado sembrando en suelo infértil. Hay confusión sobre esto en Colombia. Ya hay quienes, de otras banderías distintas a las nuestras, pero llamémoslas dentro del sector alternativo, que han dicho que el polo debe pensar, o que el polo no, que los alternativos debemos pensar en ingresar al gobierno de Santos una vez empiece el posconflicto. Y ante la cúpula de la Dirección Nacional del Polo, hubo quien nos propuso que con toda tranquilidad, fueron sus palabras, deberíamos pensar en la posibilidad de ingresar al gobierno de Juan Manuel Santos, una vez llegara el momento del posconflicto. O sea, el debate está prendido. Están dedicados a eso, el gobierno nacional, y hay confusión al respecto a nuestro juicio. Y este problema de esta confusión pues le va a dirimir el rumbo al polo. ¿Qué va a pasar en el Congreso del Polo de mayo? El Polo Democrático Alternativo va a considerar la posibilidad de entrar al gobierno de Juan Manuel Santos. El Polo Democrático Alternativo va a escoger entre las contradicciones de la cúpula oligárquica del país al menos malo, o mejor, al que tiene más capacidad de engaño. Alguien me decía en estos días con mucha razón, y no es ni siquiera que uno pueda decir que es de izquierda, pero por alguna preocupación me decía, senador, aquí no podemos permitir que nos regresen al Frente Nacional. Ese es el problema en el que estamos, ese es el dilema en el que estamos. ¿Vamos a regresarnos al Frente Nacional? O sea, vamos a regresarnos a los días en que en Colombia uno nacía y antes de que lo bautizaran o le dijeran de qué equipo de fútbol debía ser, le decían de qué partido, a qué partido debía pertenecer. Y de una vez lo enceguecían de odio en relación con el otro partido. Y mientras esto sucedía,
en Colombia hubo 300.000 muertos, campesinos, liberales y conservadores muertos, que se mataron a los machetazos, mientras las cúpulas de esos partidos se repartían la marrana al 50%. Y eso es lo que nos quieren repetir, hacia allá nos llevan. Ese es un discurso que está montado y sobre el cual el Polo tendrá que tomar decisiones. O sea, el Polo es un partido que va a terminar como comodín de los enfrentamientos interoligárquicos. O por el contrario, el Polo va a actuar como un partido independiente, como lo que nacimos. A Luis Alejandro Pedraza le gusta mucho el ni. Creo que es una buena idea, ni santista ni uribista. Pero ojo, es que así nacimos. Esto no es una sorpresa, es que cuando el Polo se crea como un partido ni liberal, ni conservador, ni de cambio radical, ni de la U, ni de nada de eso. Para eso lo creamos. Y ni gavirista, ni pues gavirista de los de César, ni pastranista, ni samperista, ni ninguno de ellos, o si no, ¿para qué lo creamos? O sea, si se trata de buscar los matices progresivos en esas fuerzas, pues tienen como 10 partidos ya. Cada año crean 1 o 2 nuevos, que siempre se las ingenian para encontrarle el matiz a una cosa u a otra. Esto, compañeros y compañeras, no es un prurito como académico, como un tecnicismo, como es un detalle, no. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Y tiene que ver con la vida de la gente por esto. Porque el peor gobierno, la primera vez que lo dije lo escribí cuando Uribe logró reelegirse, el peor gobierno de cualquier país siempre será aquel que teniendo ideas contrarias a las necesidades de la nación y al progreso de la humanidad y la gente, tenga mayor capacidad de engaño. Porque es que el gobierno reaccionario que tiene más capacidad de engaño, más respaldo ciudadano, más apoyo de la gente, no utiliza ese respaldo ciudadano, esa capacidad de engaño en beneficio de gobernar bien, sino en beneficio de gobernar peor. La demagogia no consiste en asumir los puntos de vista de los ultrajados y martirizados en estas sociedades, sino en hacerles pensar a ese pueblo que las cosas que hacen las fuerzas reaccionarias para imponer sus medidas reaccionarias las toman en beneficio de ellos. En eso es en lo que consiste la demagogia, o si no todos deberíamos estar con la demagogia. No, la demagogia no es hacer cosas progresivas, es presentar las reaccionarias como si fueran progresivas. Veamos algunos hechos que nos ilustren cosas que Santos está pudiendo hacer que otros gobiernos no han podido hacer. Esto es clave, porque sobre esto hay detalles. Álvaro Uribe, cuando era presidente de la República, en un discurso que hizo en La Facenda, una de esas haciendas con líos de la altillanura, y ese discurso ustedes lo encuentran en internet, yo lo he citado muchas veces, dice: para poder hacer una política de ultraconcentración de la tierra en la altillanura y en el fondo en toda Colombia, para cubrirla de garantías y montar haciendas de 30, 40.000, 50.000 hectáreas, hay que cambiar la ley, dijo Uribe. Pero agregó: el problema es que no me siento con alientos para cambiarla, siendo presidente. Hemos mirado esto con Andrés Felipe Arias y no somos capaces de cambiarlas. Ahí les dejo el problema. Y sugirió alguna forma de asociaciones. Bueno, nunca se atrevió Uribe a presentar esa propuesta. ¿Saben cuántas veces ha intentado legalmente esa propuesta Juan Manuel Santos? 5. Sin que haya la menor repulsa nacional. Primero la logró incluir en el plan de desarrollo de hace 4 años. Lo que pasa es que con Wilson Arias la demandamos y la Corte Constitucional le declaró inconstitucionales los articulitos. Después Juan Camilo Restrepo presentó otro proyecto de ley, que fue el que empezamos a llamar Ley Urrutia, para que sepamos de qué estamos hablando. Le fracasó y entonces Estupiñán también lo presentó. Y le fracasó y entonces Lizarralde también lo presentó. Y les volvió a fracasar y entonces el semestre pasado lo volvieron a presentar, Iragorri. Y les volvió a fracasar y va en el plan de desarrollo. Lo que otros no se atrevieron a hacer. Y eso que está ahí en ese proyecto, no tengo tiempo de detallarlo, es la política de tierras más retardataria de la historia de Colombia.
Nadie se había atrevido a tanto en Colombia, nadie. Para eso es que era importante, en últimas, la ley de restitución de tierras, para cubrirse con un manto de respetabilidad amiga del agro. Para eso fue que lo proclamaron el presidente de los campesinos y hablaron de revolución agraria, para poder meternos este embuchado. Que no nos sorprendamos si se termina aprobando por fin en el Plan Nacional de Desarrollo, porque el país no está levantado contra eso. Segundo ejemplo de cosas que están sucediendo en este gobierno. Nos incluyó en la OCDE. Estamos ya en la OCDE, estamos ya en los trámites. La OCDE es peor que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial, porque la OCDE es un club donde no hay ningún criterio medianamente democrático de ingreso, donde solo están representados los gringos y las grandes potencias europeas, no hay países contradictores allí. Usted solo puede entrar a la OCDE si antes se arrodilla. Se entra por adhesión, dice Gurría, el secretario de la OCDE. Colombia adhiere a la OCDE. Y allí están todas las políticas de todos los imperialismos concentrados. Y don Simón Gaviria ya nos dijo, como un acto heroico, que en el Plan Nacional de Desarrollo van 136 exigencias de la OCDE. Cuando Santos levantó el dedo y dijo que quería entrar a la OCDE, entonces los gringos le dijeron 230 exigencias y les pasaron un listado. 230 exigencias. Y ya don Simón Gaviria lleva 136 en el Plan Nacional de Desarrollo. Inclusive cosas que no estaban en los TLCs, como el golpe que les están dando a las industrias licoreras, es una exigencia de la OCDE, más allá del propio TLC con Estados Unidos. Tercer caso, nos metieron a la OTAN. Ya hay además un acuerdo firmado entre Colombia y la Unión Europea para que soldados colombianos puedan actuar en escenarios de guerra de la Unión Europea bajo las órdenes de oficiales europeos. Ya un almirante, señor Jonathan no sé qué cosa, un gringo, almirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos, informó en una entrevista en el periódico El Tiempo que está por salir un barco de guerra colombiano, una fragata colombiana, a actuar bajo las órdenes de la OTAN en el Golfo de Adén, en el Cuerno de África. Y hay una carta de Biden en la que le dice a Santos: señor presidente, por favor agilice el proceso de paz, porque la OTAN necesita que las tropas que a ustedes les queden sobrando en Colombia, si hay proceso de paz, las pongan bajo nuestras órdenes en cualquier sitio del globo terrestre. En internet está. Sí puede Santos lograr cosas que otros no logran, ¿no? Uribe no pudo poner las 5 bases, se las derrotamos en la batalla, pero se las derrotamos porque hubo un escándalo nacional y el país se levantó contra eso. Santos va a poner a nuestros campesinos uniformados de militares a derramar su sangre quién sabe en qué sitio remoto del globo, sirviéndole a los imperialismos norteamericanos y europeos, y en Colombia no pasa nada. El presidente de la paz quiere convertir el ejército colombiano, las tropas colombianas, en tropas cipayas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Estas son las cosas que están pasando. Y al mismo tiempo nos dicen que hay que reflexionar a ver si entramos en el segundo gobierno de Santos a su gobierno. Son las cosas que están pasando. Alguien me dirá, bueno, senador, ¿y queda el proceso de paz? ¿Qué hacemos? Entonces, pues, digamos, la gran carta. ¿Qué decimos nosotros sobre el proceso de paz? Bueno, lo que dice el Polo. El Polo dice, sobre la violencia que martiriza a Colombia, 2 cosas. Una, no a la lucha armada. El Polo se creó con una definición precisa sobre la lucha armada, rechazándola como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Eso tiene que estar perfectamente claro. De otra manera no se hubiera podido constituir el Polo Democrático Alternativo. En mi caso y el sector que yo represento, estamos diciendo eso desde que yo era un joven estudiante universitario. Así nacimos. Pero también dijimos, en ese mismo párrafo, dijimos que éramos partidarios de una solución política del conflicto armado.
Y es lo que hemos venido haciendo. Cuando Santos anuncia que empieza el proceso de paz, el Polo ahí mismo dijo, estamos de acuerdo con el proceso de paz, y no se ha hecho más que defender ese proceso de paz. No existe, yo creo, en mi caso ni una, y de este sector ni una, pero creo que nadie en el Polo ha dado una sola opinión en contra de ese proceso de paz. Ahora, yo he hecho unas aclaraciones que no son en contra del proceso de paz, sino unas aclaraciones que eduquen en relación con lo que pasa. Y he señalado, en ese proceso de paz no se van a resolver todos los problemas de Colombia. Eso no va a pasar. No va a pasar porque no es tema de la negociación. La negociación se reduce a unos temas específicos y solo a esos. Y segundo, por un argumento más poderoso, nada de lo que requiera Colombia para un cambio sustancial lo aprobará Juan Manuel Santos, y todo lo que se apruebe en La Habana tendrá que tener la firma de Santos. No hay parto de mula. O sea, pretender que Santos va a firmar un documento que va a resolver los problemas del empleo, de los ingresos, de la salud, de la soberanía nacional, de los TLC, no va a suceder. Entre otras razones porque es que a Santos y a ellos, a los Juan Manueles, que fue una palabreja que me inventé para intentar englobarlos a todos con rapidez, no les pasa por la cabeza cambiar a Colombia. Es que Colombia es como es porque ellos la han hecho así, les gusta así, están felices con ella así. Hay que ser muy ingenuo para pensar que alguien que construyó este país de esta manera, mañana lo va a querer cambiar. Así vote por ellos el que vote. Por mí votan sectores que no son del Polo y que ni siquiera se reclaman de izquierda, pero votan es por mi pensamiento. Y así nos pasa a todos. Alguien dirá, pero entonces el proceso de paz no vale la pena. No, ese proceso de paz sí vale la pena. Y por eso lo respaldamos. Si allí se logra que esas armas desaparezcan, todas esas armas desaparezcan, que el Estado recupere el monopolio sobre las armas y que quienes hoy empuñan esas armas se reintegren a la vida civil, eso va a ser un hecho muy positivo para Colombia, pero muy positivo. Si además en el posconflicto suceden otras cosas, no sé, unas vías, algunas cosas, no sé, cualquier cosa positiva que pueda suceder en el posconflicto, bienvenido también, no tenemos, digamos, ningún problema con eso. Pero lo que sí no puede suceder, porque aquí hay una discusión sobre el posconflicto, nadie sabe muy bien qué es el posconflicto, uno más o menos sabe qué es el proceso de paz, desaparecen las armas, se reintegran, no sé qué, pero el posconflicto nadie sabe, cada uno tiene una idea del posconflicto distinta. Yo en general puedo respetarlas todas, mientras no me digan que el posconflicto consiste en volverse santista, mientras no me digan que el posconflicto consiste en entrar al gobierno de Santos o volvernos coquetones con él, dulzarrones con él, que porque es que ahí van a pasar no sé qué cosas. Las razones por las que estamos de acuerdo con el proceso de paz son muchas, pero hay una que quiero resaltar por razones del tiempo y no mencionar las otras. El proceso de paz tiene como gran encanto superlativo, es que se va a facilitar la lucha de los colombianos por las transformaciones que necesitamos. Ese es un elemento fundamental de esto que estamos haciendo. Es que la lucha de todos nosotros y de miles y miles de compatriotas se facilite. Pero si todos nos volvemos santistas en este sentido, entonces uno preguntaría, ¿y entonces para qué? Y ojo, Santos está en esta jugada. Esta es la parte más gravemente estafadora de Santos. No son solo las cosas que ya mencioné. Santos pretende desarmar militarmente a las FARC, o sea, que esas armas desaparezcan y que ese grupo armado desaparezca, pero quiere desarmarnos a nosotros. Y cuando digo nosotros, digo todos los alternativos, la izquierda democrática, como se quiera llamar, desarmarnos política e ideológicamente para que en Colombia desaparezca la oposición. Ese es el juego completo. Ese es el juego completo. Es eliminar las armas y todo el mundo. Y nos están ofreciendo mermelada hasta la indigestión. El que esté ávido de mermelada, que levante el dedito y allá le dan de todo.
Es descarada, por ejemplo, la forma como el gobierno está intentando cooptar a los líderes de las protestas agrarias, pero vulgar, grosero lo que están haciendo. Son las realidades en las que nos estamos moviendo. En esto nadie se había atrevido a Santos. Yo aquí aplico el dicho popular en relación con Santos: de las aguas mansas líbrame, Señor, que de las tempestuosas me libro yo. Temedle a los avivatos, a los aviones, a los vivos, a los que se saben disimular. Los otros, los burdos, los bruscos, son fáciles de desenmascarar. Algunos de ustedes dirán: no, pero es que el senador es muy suspicaz, mal pensado. ¿De dónde sacó ese cuento de que si nos quieren pues embosalar a todos? Pues les voy a contar esto, mis queridos compañeros y compañeras. Ya pasó en Colombia. Lo que Santos quiere es repetir un hecho que ya pasó en Colombia. Proceso de paz con el M-19 lo hace ¿quién? No, Barco. A Gaviria le toca es el posconflicto, la nueva palabreja, el posconflicto. ¿Y cómo fue el posconflicto? Palomas blancas por todos los lados, todos somos hermanos, se acabaron las diferencias, abracémonos, bienvenidos al futuro. Se puso tan dulce Gaviria que se puso pegajoso. Nueva Constitución, 3 presidentes de la Constitución porque todos somos iguales. El texto de la Constitución se firmaron las hojas en blanco. Tanto confiaban los unos en los otros que las hojas estaban en blanco. Y cuando unos años después se acabó el jolgorio y empezó otra vez la realidad a funcionar, ¿qué se descubrió en Colombia? Que es verdad que la Constitución del 91 es la Constitución de artículos positivos, democráticos, que debemos defender. Pongo uno, pero podría poner más como ejemplos. La tutela, eso está bien. Pero ojo, la Constitución del 91, hoy, 25 años después, también se puede probar hasta la saciedad que es la Constitución del Consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE. Esa es la Constitución del 91 también, de la apertura de Gaviria, de los TLCs. Yo les cuento esto, yo demandé con Manuel Sarmiento, el abogado de mi oficina, que ha tumbado ya un par de cosas en la Corte Constitucional, es bien duro en estos menesteres, y demandamos por inconstitucional el TLC con Estados Unidos. 1500 páginas tiene ese TLC, 23 capítulos sobre lo divino y lo humano. Y lo demandamos, y ese fue una especie de un ejercicio, digamos, como poniéndoles una prueba ácida, porque sabía muy bien de qué se trataba. Entonces les contrastamos lo que decía el TLC versus los derechos de la Constitución del 91. Les dijimos, bueno, aquí todos los derechos desaparecen porque mire todo lo que dice el TLC. ¿Qué sucedió? Que la Corte Constitucional, que es la que dice que es y que no es constitucional en Colombia, no declaró ni una coma inconstitucional, ni una línea, nada. Las 1500 páginas pasaron sin tocar aro. ¿Es o no es la Constitución del Libre Comercio la Constitución del 91? Pero además hay hechos. La Ley 100 de Salud y de Pensiones es hija de la Constitución de 1991. La Ley 142 de privatización de los servicios públicos domiciliarios es hija de la Constitución de 1991. La Ley 50, que empieza una palera al movimiento obrero y a los derechos de los trabajadores, es hija de la Constitución de 1991. La Ley 30, que acabó con las finanzas de las universidades públicas, es hija de la Constitución de 1991. El Banco de la República, que solo le atiende a lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, frente a todo lo demás es independiente, es un parto de la Constitución de 1990. O sea que el cuento de que a unos los desarman militarmente y a otros los desarman políticamente, ya pasó en Colombia. Y nos puede volver a pasar si no somos capaces de explicarle al país qué representa don Juan Manuel Santos. De la misma manera que nos gastamos 8 años explicando qué representaba el señor Uribe. Yo hice 60 debates en el Congreso contra esos dos gobiernos.
Pero ahora el trabajo no es seguir diciendo lo que ya dijimos hace 8 años, no, el trabajo es explicar la confusión que hoy existe. Si el polo no sirve para no traicionar, para no mentir, y tampoco sirve para dificultar el engaño o para impedir el engaño, entonces yo pregunto, ¿para qué carajo sirve el polo? O sea, nosotros tenemos un primer deber, que es ser la lucecita prendida en medio de la oscuridad. Si solo cumpliéramos ese deber, bueno, yo quisiera que cumpliéramos más, pero a ese no podemos renunciar. Incomprendidos, atacados, vilipendiados, lo que sea. Pero si no cumplimos con ese deber, yo repito, ¿para qué carajo sirve el polo? O sea, ¿para que nos oriente Semana? ¿Para que nos orienten los editoriales del Tiempo? O sea, mi oficio como senador de la República es que me pagan un sueldazo para repetir lo que repite Semana. Bueno, y esto, y voy a concluir, tiene un empate complicado que hay que echarle ojo. Ustedes ya saben que empezó una crisis gravísima. Ya empezó, la disparada del dólar es como la fiebre, ¿no? Como el termómetro que marca la fiebre. Ayer decía un analista, puede terminar en $3.000, en 3.000 pesos el dólar. O sea, hay un problema gravísimo. Vamos a ver si logran manejarlo, pero hoy hay un problema gravísimo. Ya los estudios del PNUD, que no es del polo, de ellos dicen que va a caer el producto, va a caer la industria, va a caer el agro, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza, se va a reducir la clase media. O sea, vacas flacas, platos rotos. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Allá los Juan Manueles? ¿O por aquí? Las María Antonietas. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Obvio que ya decidieron que los vamos a pagar por aquí. Eso es lo que explica por qué la gasolina está con impuestos del orden del 50%. Ese es un impuesto ultra regresivo contra los pobres y las clases medias. Y ahí no lo dejaron parqueado. Eso es lo que explica por qué la OCDE está proponiendo lo que está proponiendo. Que las mujeres se pensionan muy jóvenes y que hay que subirles la edad de pensión. Que todos, hombres y mujeres, se pensionan con mucha plata y hay que disminuir el monto de la pensión. Que el salario mínimo es muy alto y que hay que subir el IVA, el impuesto reaccionario por excelencia. Esa comisión que nombraron al mando de un exfuncionario de 15 años del Banco Mundial es una pantomima. Paja, ya se sabe qué es lo que van a aprobar, pero crean la pantomima de los sabios. Unos tipos que son colombianos porque tienen cédula y nacieron aquí, pero trabajan para los gringos desde hace décadas. ¿Y el polo qué va a hacer? ¿Que porque hay proceso de paz entonces qué? Le decimos a los que se están muriendo en las puertas de los hospitales que no, que esperen, que aplacen el deceso porque estamos en proceso de paz. Y al que echan de la empresa, y al que le suben los impuestos, y al que le hacen de todo, le decimos que no, que estén tranquilos porque estamos en proceso de paz. No, nosotros sí estamos en proceso de paz. No hay nadie en Colombia, no puede haber nadie en Colombia más a favor de ese proceso de paz que yo y quienes hemos estado en esta lucha durante 40 años. Nadie. Entonces no nos van a venir ahora con el cuento que porque si no estamos en un desfile o en no sé qué o en cierto hecho, entonces que somos enemigos del proceso de paz. No, que no sean sectarios. Y sobre todo, que no facilitemos que el proceso de paz lo use Santos para engañar a la gente. El proceso de paz no puede ser la carnada con la cual Santos tapa el anzuelo de las demás políticas. Pero bueno, viene la crisis. ¿Cuál es la cara positiva de la crisis? La cara positiva de la crisis es que las elecciones del 2018 pueden ser unas elecciones cruciales. Van a tener menos mermelada para repartir. Va a haber más problemas sociales, o sea que va a haber más molestias entre los ciudadanos. Su descrédito habrá aumentado más y es evidente que en Colombia, compañeros y compañeras, aun cuando ellos están todavía logrando manejar las cosas, esto está que se estalla. Basta con salir por todas partes. O sea, el 2018 puede ser un año crucial para la vida de este país. Puede ser un año que inicie por un proceso de grandes transformaciones. Pero
todo va a depender de lo que hagamos ahora y todo va a depender del Congreso del Polo, en buena medida, en el sentido de si podemos jugar o no jugar en el 2018. Porque es obvio que quien se ponga de santista o de blandengue con Santos, pues no podrá abrir la boca en el 2018, porque el descrédito de Santos va a dar al bozo. Así haga el proceso de paz, eso no lo salva de su descrédito. Y si nosotros queremos apostar duro en esa fecha, tendremos que haber hecho una oposición como tiene que ser la oposición. Con una sola palabra, oposición. Como la que hemos venido haciendo, contrarios a lo que nos parece retardatario y listo, que es prácticamente todo lo que hace este presidente de la República. Y al mismo tiempo, por supuesto, mantener nuestro deslinde con el centro democrático, que lo hemos tenido toda la vida y lo seguimos teniendo. Ese es el ni santistas ni uribistas. Pero le entregamos la plaza al uribismo si nos volvemos santistas. Hasta en eso, yo les digo a quienes están confundidos, pensando en que aquí lo que falta es viveza y astucia, y que es que uno debe ser más propositivo y no sé qué más cuentos. Que si se ponen a hacer tantos cálculos, hagan un cálculo, ¿sí? Y es quién va a reemplazar a Santos en el 2018, nosotros u otros. Y si no hacemos las cosas bien, les entregamos el país a los otros, obvio. Pues lo principal son las razones de principios, pero estas cosas de índole práctica también tienen que contar, por supuesto, y las menciono. Estamos entonces, compañeros y compañeras, en un momento crucial en la historia del Polo. Estamos amenazados, nunca habíamos estado más amenazados. Al Polo intentaron matarlo los Herodes desde la cuna. Nos han hecho no sé cuántos enviones por acabarnos. Que terroristas vestidos de civil, que chavistas, que corruptos, se fueron los unos, se fueron los otros, desde adentro y desde afuera, han hecho todo lo posible por acabar con este proyecto. Pero yo diría que este puede ser el momento más complejo de la historia del Polo, porque están sobre nosotros demasiados poderes, y demasiados poderes de los de las aguas mansas, líbrame Señor. Esos son los más complicados. La suerte que tenemos es que también crece la idea en Colombia y dentro del propio Polo de que aquí la vocación tiene que ser la de la resistencia. Trabajemos muy duro entonces para el 2018. Trabajemos muy duro para las elecciones del 19 de abril. ¿Qué pasa en el 2018? En lo que conmigo pueda pasar. Y saludo las actitudes cariñosas de mucha gente de dentro del Polo y de fuera del Polo que me dice que juegue duro en el 2018, decirles que sobre eso no tengo ninguna decisión tomada. Es muy temprano. Pero también digo que eso lo veo como una posibilidad y sería un honor y un orgullo para mí terminar, digamos, en un desafío de ese corte. Sí. Pero eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Algo como eso, o eso es como alinear muchos astros, son cosas bien complejas, con enemigos de todos los lados. El primer paso en ese camino es lo que pase el 19 de abril. Ese es el primer caso. Si el Polo se embolata, si el Polo coge para donde no debe coger, cualquier posibilidad que valga la pena se va a embolatar en materia grave. Entonces concluyo diciéndoles, compañeros y compañeras, tenemos unas listas de excelencia, unas listas que nos enorgullecen, unas listas de luchadores sociales, de gente que le ha dedicado su vida a la transformación de este país, unos con más años, otros con menos años, pero tenemos realmente con qué apostar el 19 de abril. Trabajemos duro, súper duro. Esto es sudando la gota, duro, súper duro. Voto por voto, persuadiendo, explicando, analizando, educando, para que el 19 de abril tengamos en las tardes, en la tarde de ese día, estemos celebrando una rotunda victoria y para que abramos el camino para que en el 2018 apostemos lo duro que habrá que apostar. Muchas gracias. ¡Viva el senador Jorge Enrique Robledo! ¡Viva el Polo Democrático Alternativo! ¡Vivan las listas que encabezan los compañeros María Antonieta Cano por Bogotá y Jorge Enrique Robledo Castillo!